Viernes de Economía y como cada semana es momento para hablar de un tema en específico y a profundidad. Buenas noches para usted, Jorge. Buenas noches, Ángela. Y vamos a iniciar el especial de Economía dedicado a la salida de la bancarrota de Puerto Rico. Así es, y es que esta semana se completó ese proceso que representó básicamente la mayor estructuración de deuda pública en Estados Unidos. Y fue precisamente hace 7 años cuando Puerto Rico declaró la bancarrota y dijo que no estaba en capacidad de pagar una deuda que entonces sumaba más de 70.000 millones de dólares. Gracias a un plan de ajuste, la deuda consiguió una reducción de cerca del 80%. Ahora la deuda queda en unos 7.000 millones de dólares mediante un intercambio de bonos en el que los inversores entregan sus títulos por nuevas obligaciones. La isla resolverá reclamos que rondan los 1.000 millones de dólares presentados por residentes y empresas locales y también va a emitir bonos por valor de más de 10.000 millones de dólares. Puerto Rico también va a restablecer hasta 1.300 millones de dólares tomados del sistema público de pensiones. La quiebra de Puerto Rico representó la más grande en bonos municipales de la historia de Estados Unidos y para darnos una idea, la isla pagó cerca de 1.000 millones de dólares en honorarios a consultores y abogados, entre otros gastos durante este proceso. Pero, ¿cómo fue que Puerto Rico pudo declarar la bancarrota? ¿Cómo fue ese proceso? Conversamos antes con Carlos Mercadel. Él es ex representante del gobierno de Puerto Rico ante la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos y esto nos dijo. Puerto Rico, por ser un territorio de los Estados Unidos, no ser un estado, sino un territorio, Puerto Rico no estaba amparado a las leyes de reestructuración que están amparados en los diferentes estados de la nación. Por ejemplo, hoy día, si fuéramos al estado de Illinois, que es un estado que tiene una deuda pública alta, tiene un sistema de pensiones de empleados gubernamentales alto, Illinois tiene hoy día una ley que le permite declarar quiebra de sus instrumentalidades públicas y de sus corporaciones públicas y de sus ciudades. Puerto Rico en el 2016 no tenía esta ley, no podía declarar quiebra de nada. Y entonces Puerto Rico va al Congreso y trabaja una legislación en el Congreso de los Estados Unidos, que por ser un territorio, quien manda al final del día es el Congreso de los Estados Unidos, y el Congreso de Estados Unidos crea una ley única, específica para Puerto Rico, se llamó la Ley Promesa. Esa ley creó básicamente una avenida para que Puerto Rico pudiera declarar quiebra, no como lo hacían los estados, que podían declarar quiebra de sus instrumentalidades públicas y de sus ciudades, pero sino de su deuda general estatal. Dentro de esa ley que menciona el invitado se creó la famosa Junta. ¿En qué consistía? Bueno, esta junta prácticamente su trabajo era reestructurar esa millonaria deuda de Puerto Rico y muchas de sus decisiones incluso estaban por encima del gobierno local, algo que generó el rechazo entre muchos ciudadanos que argumentaban que el comité o la junta era una imposición de la Casa Blanca. Así lo recordó nuestro invitado. Sí, ahí entra un poquito esas controversias de cuán democrático realmente es esta imposición, cuán democráticas realmente son las decisiones que se van a estar tomando. El pueblo no necesariamente escogió a estas personas para que estén allí, mas sin embargo fueron nombradas por miembros del Congreso, por la Casa Blanca, y entonces pues, ¿verdad? Entran todo este tipo de dinámica. Realmente las decisiones que toman tienen en consideración el bienestar de los puertorriqueños, no la tienen, a quién representan, qué intereses tienen. Es una dinámica, una controversia muy aguda y yo digo que todavía prevalente porque aún después de 5 o 6 años de establecido esto, la realidad del caso es que todavía es controversial muchas de las decisiones que toman, por ejemplo, y fuera de la reestructuración, el gobierno, por ejemplo, le pidió permiso en estos días a utilizar un fondo de emergencia para utilizarlo y para paliar lo que es el aumento en los costos del gas. Y la Junta de Supervisión Fiscal le dijo, no lo van a usar. Así que a ese nivel de decisión tiene la Junta de Supervisión Fiscal todo lo que tenga que ver con un gasto o que afecte a la economía o el presupuesto, la Junta tiene la última palabra y la Junta no es electa, la Junta no le responde a nadie del gobierno de Puerto Rico, más sin embargo vive con el fondo del dinero del gobierno de Puerto Rico.
Ángela, esta reducción de la deuda permite ahora a Puerto Rico trabajar en mejorar su economía, mientras miles de millones de dólares en fondos federales para desastres, ayudas para la pandemia y reembolsos de seguros por huracanes pueden llegar ahora a la isla. Las autoridades se centran en impulsar el turismo y aumentar la fabricación. Para algunos analistas, aunque la salida de la bancarrota es un hecho a celebrar, es poco probable que la isla pueda acceder pronto a los mercados financieros internacionales porque todavía tiene que poner al día sus estados financieros auditados. Pues Jorge, el agradecimiento para usted y a nuestros televidentes. Sigan con nosotros, ya volvemos.